Le cedo la palabra y me gustaría presentar nuevamente a Diego del Moral, que ya debería de estar por ahí conectado, que es el facilitador que nos va a estar guiando por este recorrido, ¿cierto, Diego? Por todo el tema de innovación y cómo lo podemos entrar en las personas y nuestra labor desde las organizaciones, cómo puede impulsarse a partir de esta visión. Muchísimas gracias, Marian. Pues vamos a entrar de lleno y sumergirnos así de una vez al tema de innovación social y una perspectiva muy particular que queremos compartirle, que es el diseño centrado en las personas y que queremos que se lleven algo muy práctico para que después ustedes lo puedan replicar. Entonces, voy a... Bueno, ya tienen ahí mi presentación, muy bien. Entonces, voy a comenzar preguntándoles un poco por qué hacer innovación social, ¿no? O para qué sirve la innovación social, ¿no? Porque tal vez sea algo que todo el mundo esté escuchando de manera muy constante, ¿no? Y quién está haciendo innovación social y que si esto es innovación social, no es innovación social. Pero creo que una cuestión que debemos de tener mucho en perspectiva es mantener esta idea de, pues, ¿para qué? ¿Para qué debe de servir esta innovación social? Y si quieren ir comentándolo por el chat, se los voy a agradecer mucho. La siguiente, por favor. Uno de estos puntos que queremos mencionarles y de para qué debe de servir un poco la innovación social, para nosotros nos sirve muchísimo una definición que hizo el Stanford Business sobre innovación social y que yo la adapté un poco aquí en sus materiales de referencia que van a tener acceso a esta presentación. Tienen las dos definiciones oficiales de innovación social porque el Stanford Social Innovation Review la actualizó recientemente y las dos nos parecen sumamente interesantes, pero esta para mí es la que me ayuda más a explicarles como un poco el para qué debe de servir un poco la innovación social. Pues la siguiente, o si pueden presentar ahí, es que puede presentar de manera más eficiente, eficaz, sostenible y justa un problema social, ¿no? O sea, es atender un problema social de una manera eficiente, eficaz, sostenible y justa. Y pensemos un poco en cómo estamos haciendo un poco nuestro trabajo y reflexionemos si es tal vez esa manera tan eficiente, si puede ser más eficaz, si estamos siendo sostenibles y sobre todo la parte de justicia también es una parte que muchas veces queda fuera de nuestras definiciones, queda fuera de nuestros mapas mentales, ¿no? Y la siguiente también es porque donde el valor que se genere beneficie a toda la sociedad en vez de a unos cuantos. Esto quiere decir que hemos visto que mucho de lo que puede suceder en el campo social y sobre todo, tal vez si hablamos más sobre el desarrollo internacional grande, ¿no? Estas grandes corporaciones de desarrollo, estos grandes filántropos y estas grandes organizaciones que ejecutan recursos, muchas veces estos beneficios se quedan en unas cuantas personas y no se distribuyen. Entonces, en la siguiente diapositiva les puedo presentar una cantidad que nos puede dar una referencia de esto que me estoy refiriendo. ¿A qué me refiero con que esta justicia o este valor no se distribuya de manera tan justa en toda la sociedad? Siguiente. Y es el dato de que 2,3 mil millones de dólares se han gastado en las últimas 5 décadas en ayuda internacional. Esto fue cuando, es una referencia del libro de William Easterly, que es La carga o el peso de la carga del hombre blanco. Y nos da un poco la idea de, con toda esta cantidad de dinero que hemos gastado, qué tan efectivos hemos sido para que esto llegue a todas las personas. Veía un dato también de las cantidades de millones de dólares que se gastaron ahorita para las elecciones en Estados Unidos y las cantidades de millones de pesos que vamos a gastar en nuestras próximas elecciones. Y pensemos un poco qué tal si esto se distribuyera en otras personas. Pero regresando un poco hacia el tema de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo en estos temas de ayuda internacional, mucha de esta ayuda queda en las organizaciones que la ejecutan. Los grandes proveedores de estas soluciones son los que se quedan
con el mayor valor que puede generarse y luego un poco de estas moronas, de lo que sobra va cayendo hacia los otros. La siguiente, por favor. Y esto, William Easterly lo que da es una perspectiva de quiénes son un poco dos perspectivas de personas. Y un poco, si quieren presentar toda, o sea, sacar toda esa diapositiva, no, pensaba yo más bien. Entonces, lo que él identifica es que hay dos tipos de personas. Unos que son los planificadores y otras personas que son los investigadores. Los planificadores son estas personas que vienen desde una lógica institucional descendente, es decir, en una organización grande, la cúpula de esta organización, en la toma de decisiones es desde donde salen estos programas y después desbordan y van cayendo hacia abajo y por eso mismo tiene una especie como de política de shock. Esta es la gran idea de desarrollo, este es el gran programa que va a salvar a X o Y región o que va a salvar a los niños que están con tal problemática y va ahí y se saca y tiene muy poca responsabilidad sobre lo que los planificados, ¿no? En este tema de los planificadores y los planificados pueden decir sobre esto y muy poca escucha al respecto. Y por otro lado tenemos, y lo que Easterly es lo que cuestiona, lo que dicen, todas estas organizaciones tenemos investigadores o ejecutores, personas que están ahí en el campo, que saben qué es lo que está pasando directamente, ¿no? Y ellos lo que proponen es que tengan una lógica institucional ascendente, es decir, que vayan haciendo prueba y error y que esto se vaya convirtiendo en una política gradual en donde vayan integrando, sobre todo, en la perspectiva del usuario. Entonces, es como con esta perspectiva con la que rompemos y empezamos a decir, hay otras maneras en las que podemos hacer desarrollo social, hay otras maneras en las que podemos ejecutar programas. No solamente podemos recaer en esta política de alguien en una sala de juntas con aire acondicionado, diseña el programa y se diseña y si salió bien, pues qué bueno, y si no salió bien, pues qué pena, pero pues tenemos que justificar el gasto y tenemos que justificar que ya lo hicimos, a cambiar esta lógica de decir qué otras maneras tenemos de hacer en donde integremos a las personas para que digan cuál es la mejor manera de hacerlo, para que integremos a las personas que están ejecutando esto y que retroalimenten para hacer mejores políticas. Entonces, la siguiente. Y la siguiente, por favor. Entonces, bajo esto hemos pensado en algunas cuestiones que son ideales para generar la innovación social y en su presentación además tendrán estos ejemplos ya de manera más detallada, ¿no? Pero la primera es que integre el cambio sistémico. Y en esta cuestión de integrar el cambio sistémico es que, y si estuvieron en la conversación del día de ayer, en el taller del día de ayer, lo que pensamos es que entendamos que los problemas sociales que intentamos resolver son problemas complejos. Quiere decir que están unidos por muchas partes que son movibles, que están cambiando, que la información se va adaptando todos los días. Y entonces, si tenemos esta perspectiva, también podemos entender que no lo podemos hacer solo, y que también que lo que nuestra organización debe de ayudar no es solamente, o sea, esa parte también es importante, pero no es solamente paliar o aliviar un poco el problema, sino intentar cada vez más ir hacia las fuentes y cambiar la manera en que ese sistema se desarrolla. Decíamos ayer, no solamente que sea algo que sea solucionar el problema, sino tener sistemas más saludables. El segundo punto que es deseable para la innovación social es la participación. Quiere decir que podemos integrar a nuestros usuarios, beneficiarios, a las comunidades en las soluciones. Y hay toda una escala en la cual podemos integrarlos, desde el diseño hasta en la implementación, hasta en la ejecución. Hay un espectro muy amplio en el cual podemos integrarlos, pero es una parte muy importante que nos permita saber si las personas que están directamente afectadas por el problema, pero que también tienen algo que ver, que se llaman grupos de interés,
están aportando también a la solución. El siguiente punto es sobre la colaboración. El cambio sistémico nos obliga un poco a esto. En la plática anterior ya nos estaban mencionando también esto, y es también apuntar en una lógica en la que ninguno de nosotros tiene la bala de plata, tiene la solución última que va a resolver el problema. Si trabajamos bajo esta lógica, no solo vamos a compartir aprendizajes, vamos a compartir también recursos, y podemos tener inclusive objetivos mucho más ambiciosos. El siguiente punto es sobre la evidencia, y para eso tenemos casos también muy interesantes sobre adaptar y traer de modelos ya probados y desarrollados y que tienen evaluaciones de impacto para después replicarlos en México, ¿no? Uno de esos ejemplos es Fundación Escalera, que viene de un modelo ya completamente probado al respecto de cómo mejorar la educación. Y eso tuvo una adaptación, una tropicalización a México, y inclusive tiene un esquema que también es muy interesante para que ustedes después investiguen, que es de pago por resultados, ¿no? El siguiente punto es al respecto de la replicabilidad, que es el mismo sentido de lo de Fundación Escalera. Cuando hacemos un modelo que lo podemos probar y que sabemos cómo funciona, lo podemos replicar hacia otros lados, y para eso existen investigaciones académicas sobre diferentes modelos de atención hacia la pobreza, sobre diferentes modelos sobre desarrollo infantil temprano, que nos pueden ayudar para eso. También se me olvidó decir en el ejemplo de colaboración que pues tanto Fundación Quiera como Alternativas y Capacidades, y no sé qué otras organizaciones que también estén aquí presentes, porque no sé quiénes están, también forman parte del Pacto por la Primera Infancia. Y es una de estas iniciativas que evidentemente nos ayuda y nos mueve hacia colaborar, ¿no? El siguiente punto, además de la replicabilidad, es la escalabilidad. Es decir, que podamos crecer en el número de beneficiarios que tiene nuestro programa sin mermar, y esta es una parte muy importante, la calidad que entregamos, ¿no? Ejemplos también de esto, y que también lo voy a conectar con el último punto, que es el de sostenibilidad financiera, es, por ejemplo, salud digna, ¿no? Salud digna, si ustedes lo han utilizado el servicio, cumple con muchas de estas cualidades, y salud digna es una IAP. Eso también es bien importante para decir, cualquiera de nosotros puede hacer innovación social, y no tienen que ser unos cambios sumamente grandes. Pueden ser cambios pequeños que vayan orientados hacia esto. Salud Digna es una red de clínicas que hacen exámenes médicos que son sumamente económicos, son muy buenos, son accesibles, y están en varias partes del país ya, inclusive. Empezó en la Ciudad de México y ahora ya está en casi todo el país, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de que se puede tener sostenibilidad financiera, de que se puede escalar, de que este modelo es replicable. O sea, si ellos quieren exportar el modelo hacia otra parte, hacia otro lugar del mundo, lo pueden exportar, que están generando evidencia de cómo esto mejora la vida de las personas, mejora la vida de mujeres embarazadas, mejora la vida de personas que no tienen acceso tan directo a servicios de salud, que están colaborando con centros de salud, que están colaborando con clínicas visuales, y es un gran ejemplo, ¿no? Y es también para decir, cualquiera de nosotros puede hacer innovación social. La siguiente, por favor. Y el foco que vamos a tener ahorita para poder hacer esta práctica, y por qué estamos enfocándonos en diseño centrado en las personas, es sobre la participación, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es para hacer diseño centrado en las personas. Siguiente.
nos implica, o el diseño centrado en las personas es una evolución de lo que viene siendo el design thinking o el pensamiento de diseño. Y ahí la pregunta es, pues, ¿qué implica pensar como diseñador, no? Porque este también es otro de estos temas que todo mundo comenta que se debe de hacer, ¿no? Y todo el mundo lo está haciendo y nos tenemos que subir un poco como a la tendencia, a la ola. ¿Y qué significa esto de pensar como diseñador? En realidad, pensar como diseñador y de dónde viene este tema de diseño centrado en la persona, pueden poner los siguientes iconitos de esa presentación, es por un lado el diseñador, que es el que está en verde, tiene una estructura de qué es el trabajo que tiene que realizar, ¿no? Al diseñador se le dice, digo, al ingeniero o alguien más de otro mundo que no es el diseño, se les dice, pues tienes que resolver este problema de esta manera, ¿no? Necesitamos que construyas una silla y necesitamos que la silla sea resistente y que necesitamos que la silla tenga estas características. Frente al otro lado, que es crear un mapa. El diseñador lo que va generando es entender mejor el problema y sobre eso diseñar. Entonces, ¿qué otras maneras tenemos de sentarnos, ¿no? ¿Y cuáles son las diferentes maneras que podemos usar para sentarnos, ¿no? Podemos sentarnos en el suelo, podemos sentarnos en un banquito, podemos sentarnos en una mesa, pero esa es la gran diferencia entre pensar de una manera como muy lineal, donde ya nos dan por sentado cuál es el problema y qué tipo de soluciones entonces podemos generar. Y pensar como diseñador es pensar en reformular desde un principio el problema y decir, vámonos unos pasos atrás y pensar que tal vez tenemos otras maneras de encuadrar este problema y por tanto vamos a tener otras maneras de solucionarlo. El siguiente punto es para presentarles que el diseño central de las personas está basado en la convergencia de estos tres ejes, que sea deseable, es decir, que las personas que van a estar utilizando esta solución o esta innovación la deseen, que sea viable para el negocio, en modelos de negocio, es decir, que tenga un modelo de financiamiento, ya sea por sí mismo o a través de los donativos, pero que lo tenga y que también tengamos la tecnología suficiente para lograrlo. La siguiente, este esquema del diseño central de las personas también se puede resumir en estas preguntas de diseño. Como les decía, lo que queremos hacer con el diseño central de las personas es reformular las preguntas. Y entonces estos son 4 ejemplos de cómo se pueden reformular estas preguntas. Entonces, nada más voy a mencionar el primero, que es el de productos, en donde en lugar de decir necesitamos llevar agua a estas comunidades rurales, lo que dijeron es mejor, pues, ¿cómo podemos construir bombas de riego que no necesiten electricidad, ¿no? Y no bajo la misma lógica de, entonces, necesitamos llevar electricidad, necesitamos llevar agua y cambiar eso, ¿no? La siguiente diapositiva les quiere mostrar un poco las fases del proceso de diseño. Y si me vienen a presentar la siguiente imagen, la primera fase es la parte de la inspiración, en donde vamos a intentar descubrir todo lo que podamos saber al respecto del problema. La siguiente fase es la fase de la ideación, en donde vamos después de entender todo lo que puede componer este problema, empezar a entender y realizar esta pregunta de diseño y realizar entonces una serie de ideas que puedan resolver entonces esta pregunta de diseño. Y por el tercer punto, el tema de la implementación, que es cómo lo podemos probar y sacar lo más rápido posible y lo más económicamente posible para que las personas lo puedan ver. Y en ese sentido, esta montaña rusa que ven ahí, lo que significa es que tenemos unas fases que se llaman como de divergencia y de convergencia. Divergencia, que quiere decir que ampliamos las posibilidades, y convergencia, que empezamos a reducirlas, empezamos a hacer un embudo hacia discriminar o cerrar esas posibilidades.
Y en ese sentido, estas son las fases de todo el diseño centrado en las personas. Necesitamos de esas fases que detenernos evidentemente en cada una de esas, pero lo que vamos a hacer el día de hoy va a estar centrado más en la parte de ideación. Entonces, normalmente hacemos una hipótesis del problema, planeamos esta investigación, hacemos esta investigación y comenzamos a hacer una síntesis de estos aprendizajes para después salir hacia un reto de diseño. Y para esto vamos a hacerlo con un tema que tal vez todos nos podamos sentir identificados, tal vez no, que es algo que tenemos muy presente el día de hoy. Entonces, esta fase de inspiración vamos a hacer algo muy análogo, en donde vamos a escuchar una entrevista que realizamos. Para eso voy a necesitar que me den permiso de compartir pantalla para poderles compartir el audio, en donde vamos a empezar a entender un poco una problemática que nos atañe a todos, que ahorita es mucho más vigente, que es el tema de cómo los padres de familia están lidiando con la pandemia, ¿no? Entonces, hubo unos cambios abruptos en el tema de trabajo y en el tema de la convivencia y sobre todo, pues, en el tema de los niños que están ahora, pues, todo el tiempo en casa, ¿no? Entonces, les voy a Diego, pedir... te estamos ahorita habilitando para que puedas tú tener el control de pantalla y puedas presentar el video. Danos unos minutines, segundos. Gracias. Sí, perfecto. Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. Entonces, antes de pasar a... ya vi que ya tengo ahí la opción para compartir la pantalla. Entonces, antes de pasar a ese tema, lo que les pido muy, muy, muy encarecidamente es que para hacer esto necesitamos que ustedes vayan a tomar notas, ¿no? Entonces, les decía, este es el tema, ¿no? Cómo estamos lidiando los padres de familia con el tema de tener a los niños en casa y todo lo que es ese desafío. Entonces, les voy a dar acceso a unos Jamboards. Jamboard es una herramienta que nos permite de manera muy sencilla poder ir haciendo anotaciones y esas anotaciones que ustedes van a poder hacer, necesito que la hagan muy, muy, muy enfocados solamente en los hechos más relevantes, ¿sí? Estos hechos relevantes quiere decir nada más simplemente que no hagamos interpretaciones, ¿no? Que no hagamos como que, ay, es que eso es porque, ay, ese señor es muy flojo, ¿no? Y por eso lo hace. No, bueno, el señor dijo que llega cansado, ¿no? Entonces, anotar, pues llega cansado, ¿no? O sea, cansancio es un hecho, ¿no? Decir esa persona es floja es una interpretación, ¿no? Entonces, eso es muy importante para su investigación y que es lo que vamos a hacer ahora para que ustedes pongan mucha atención a eso. Y después vamos a ir después de la entrevista, vamos a ir a salas de trabajo para que trabajen esto con algunas facilitadoras que van a estar con ustedes guiándolos por lo que les mencionaba aquí, que es este proceso de generar esta síntesis, pasar al reto de diseño y hacer una ideación, si nos va muy bien con el tiempo. Pero es para que ustedes experimenten un poco qué es este proceso de síntesis, qué es este proceso de generar un reto de diseño y qué es este proceso de ideación. Y lo que vamos a hacer ahorita es de alguna manera como esta investigación muy, muy rápida, ¿no? Muy, 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 muy rápida. Entonces, antes de enseñarles o ponerles la entrevista,
quiero nada más enseñarles cómo se ve el Jamboard. El Jamboard les voy a compartir aquí. Se ve así. Entonces, ustedes van a entrar a estos Jamboards y en cualquiera de estas notas van a darle doble clic y ahí pueden anotar, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Cansancio. Y pueden ir anotando ahí. Es bien importante que si ustedes ven que alguien ya entró o ya seleccionó esa nota, lo van a ver porque les va a aparecer aquí un iconito de un animalito, que algún animalito ya está ahí cambiando esa nota. No le den doble clic a esa nota, ¿no? Se vayan a otra, elijan otra nota que no haya tomado nadie más. Y para esto, y para no saturar los servicios de Google, lo que voy a hacer es que les voy a compartir aquí en el chat diferentes links, diferentes ligas para que se puedan ustedes conectar a estos tableros, ¿no? Y les pido que nada más se queden en esta primera página y anotemos en esta primera página todo lo que vayan a escuchar de la entrevista, ¿sí? Es bien importante también que seleccionen el tablero que corresponda a su mes de cumpleaños, ¿vale? Seleccionen el tablero que corresponda a su mes de cumpleaños, ¿sí? Eso para que nos distribuyamos aleatoriamente y no estemos todos en el mismo tablero y saturemos ahí el sistema, ¿sale? Entonces, repito las instrucciones. Voy a poner una grabación en este momento. Esa grabación es una entrevista que se hizo a dos personas que trabajan con una de las instituciones fortalecidas por Quiera, por Fundación Quiera. Y hay que considerar que esta organización lo que les ayuda a estas personas es también un internado, un lugar en donde sus hijos pueden estar, ¿sale? Entonces, voy a poner la grabación y les pido a todos que en sus Jamboards respectivamente vayan haciendo estas anotaciones, una anotación por post-it, ¿no? Solamente sobre los hechos más relevantes que puedan escuchar, ¿vale? Entonces vamos a escuchar la grabación y quiero que todos tomen notas sobre esto. Son dos entrevistas, van a escuchar ahí muy rápido ya esto. Soy originaria de aquí de la ciudad de Guadalajara, de 45 años, y trabajo en una cremería, en el mercado de San Juan Bosco, en Guadalajara. Otro empleo, que soy chofer. Ese día, el día de mi descanso de la cremería lo trabajo como trabajo todos los días. Tengo día de descanso, bueno, sí lo tengo, pero igual. Tengo 4 hijos, estoy divorciada. Las clases, sobre todo, es lo que más pues nos está costando, ¿no? También a ellos es un momento así como más de tensión, ¿no? Uno como quiera, pero los niños sí necesitan más tiempo, su recreación, sus estudios, sus compañeritos. Lo que los niños me han externado, mis hijos, es no salir al parque, no andar en la bicicleta en las calles o simplemente visitar a sus compañeritos propio de su salón, de su escuela. ¿Sí? Entonces, sí, eso sí le han afectado, le han mermado, pues, los niños un poquito más su convivencia pues, con los demás, ¿no? Si estuviese cerrado por X situación, pues sí tendríamos. Mi horario de trabajo es temprano, entonces ellos se quedarían en casa. Sí me atrasaría en tareas, ¿verdad? Porque mi horario de trabajo es hasta las 5 de la tarde que yo salgo. Ya en el transcurso que me da para llegar a la casa, pues pierdo 1 hora, entonces ya serían las 6. Los niños estarían solos, te estoy hablando que es un niño de 7 y uno de 13. Les dejaría el desayuno y la comida, y pero sí, se nos complicaría. Y con esto de no salir, entonces, punto que no sería tan difícil, pero sí se tornaría complicado y un poco más de estrés por lo mismo. Tengo 48 años, soy mamá de 3 hijos, uno de 21
uno de 14 y una de 10 años. Y mi vida es trabajo en casa, compré unas máquinas para poder maquilar en casa, para poder estar al pendiente de mis hijos. El hecho de que convivas con tus hijos diario, es difícil porque no encuentras la manera de cómo ayudarlos a veces, porque todos te hablan al mismo tiempo, todos te piden ayuda al mismo tiempo, entonces uno quisiera partirse en cachitos, pero en realidad no se puede, y sí se me hizo difícil las 2 primeras semanas, pero empecé a aplicar un cuadro que tiene horarios para hacer tareas, para arreglar cuarto, no sé, cambiarte, bañarte, el horario para la comida. Entonces lo hicimos en un cartel y lo pegamos en la pared. Sí fue muy difícil porque, por ejemplo, porque se acabaron todas las convivencias, entonces sí como que fue muy de que nos encerramos completamente. Al que más le afectó fue a mi hijo, el de 14 años, porque él de plano no salió. Es más, de hecho, sigue sin salir. Muy forzosamente a veces lo quiero mandar a la tienda y él, como dicen aquí, él está paniqueado. Él dice, no, me voy a enfermar y no sale y no lo mueven. Y él ahorita está, pues dicen, está en la edad de la rebeldía, y peor tantito porque a veces no se quiere ni cambiar, ni levantarse, nada. Pero sí, él es el que más le ha afectado porque como él está en la secundaria y está en la tarde, él ya no tiene otra actividad más que estar en la casa. Mi hijo más grande, pues él sí está trabajando, nada más le dieron los primeros 14 días de pandemia, y mi esposo pues trabaja todo el día y yo soy la que estoy en casa. O sea, no es lo mismo que te veas todo el día y estés encerrado en 4 paredes y digas, no está pasando nada, no, porque realmente te sale el carácter, ya sea de alguno u otro, pero siempre, pues uno de mamá tiene que ser el mediador, ¿no? Entonces, tratas de hacer más llevadera las situaciones y a veces se te quieren salir de las manos. Muy bien, esa fue la entrevista. La primera fase de la síntesis es poder enlistar estos hechos. Y después de listarlos, que fue un poco lo que hicimos, categorizarlos en temas, encontrar estos hallazgos claves o insights y transformar estos hallazgos claves en este reto de diseño, que es esta pregunta de cómo podemos, ¿no? No sé si ahí Gilberto quisiera abrir un poco el micrófono y nos contar un poco de la parte que más se les dificultó ahí a su grupo, y podemos comentar un poco sobre eso. Adelante, Gilberto. Bueno, lo primero que quería decir es que la dinámica es muy fresca. Es una dinámica que para todas las metodologías que conocemos previamente se presenta muy sencilla pero muy innovadora al mismo tiempo. Yo creo que el mayor reto fue como de acelerarnos a la hora de ver la herramienta que era nueva, pero ya que te vas acostumbrando es muy ergonómica, se va adecuando a las personas que participan sin ninguna, como con nuevos esquemas, como con saliendo fuera de la caja, ¿no? Y me gustó también este tema de los nuevos nombres a lo que va saliendo, porque la misma palabra ideación, que muchos conocemos con diferentes sinónimos, pues es una palabra que me encantó, ¿no? Que no sé quién la haya hecho, pero ahora me la voy a llevar. Ya luego me dicen a quién hay que dar el crédito. Y muchas más que seguramente ahí en las diapositivas salieron, ¿no? Y obviamente sé que hace falta todavía algo que hacer en la dinámica, pero pues agradecido con la dinámica, me gustó. Muy bien, Gilberto, muchas gracias. Sé que también no todos les dio tiempo de llegar a todos los puntos. Tenemos un esquema de tiempo muy apretado, ¿no? Pero el punto que queríamos era más que dar una plática y estar conversando y que yo estuviera hablando y hablando sobre cómo se hace esto, pues que ustedes lo practicaran un poco y sin importar hasta dónde llegaron, creo que eso es bien importante. No sé si ahí Gloria quisiera comentar un poco sobre, o alguien de su equipo,
cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron ahí, que fue hasta la etapa a la que llegaron y que es muy buena. Y si hay estos hallazgos también para que nos ilumine un poco y contrastar lo que en otros grupos encontraron. Bueno, creo que estaba en el mismo equipo que Gilberto y comparto lo que está planteando, pues es muy fresca la metodología. Yo estaba interviniendo al final y pasamos, creo que llegamos a todo el proceso, no solamente para la parte del hallazgo, sino también para la parte de la síntesis, incluso hasta la parte de la ideación, tomando la jerga ahora propia. Y fue muy completo. Yo decía que es una herramienta que nos ayuda a facilitar incluso a veces los operativos, pues por ser operativos y están siempre en continuo trabajo, pero esto puede ayudar a que las ideas de cada uno de los operativos puedan conllevar a la construcción de diseñar unas nuevas propuestas y unas nuevas proyectos, pues. Entonces, la voz es escuchada por todos los de la organización. Muy bien, muchas gracias. Gloria Caterol, también. Caterol. Gracias, Diego. ¿Sí se me escucha? Te escucha perfectamente. Gracias. Sí, es que tuvimos ahí una conversación muy interesante con relación a las interpretaciones y de la agrupación del tema. Creo que esta fase sí fue como muy importante identificarla. Jugamos ahí un poco con el tiempo también con relación a ir agrupando los subtemas e identificar realmente y ponernos de acuerdo cuál era como la interpretación que estos subtemas o grupos nos fueron dando como la idea ya estábamos comenzando ya a interpretar la posible, digamos, solución para irnos a la fase de ideación, que iba a ser ya la última que lamentablemente pues no nos dio tiempo de terminar. No sé si alguien del grupo quiere decir algo más. Sí, bueno, pues, si me permiten, de parte del grupo de Gloria, sí, fue esa parte que comentó que nos faltó otras etapas, pero sin embargo, creo que nos pusimos de acuerdo. Lo importante para esto es el trabajo en equipo y ponernos de acuerdo de una manera sin tanto conflicto, sin tanta situación. Creo que cada uno daba sus enfoques según su relación o su tipo de desarrollo voluntario, ¿no? Importante en esa situación, ¿no? Entender que cada quien habla de acuerdo al enfoque que está trabajando. Muy bien, muy bueno eso también, porque evidentemente si tenemos una diversidad de perspectivas, vamos a poder tener una diversidad de información y también una diversidad de ideas a las cuales podemos llegar. Para recuperar nada más los pasos del diseño centrado en la persona, esta parte de la hipótesis del problema y el plan de investigación, de alguna manera nos lo ahorramos y nos fuimos directo al ya tener los resultados, ¿no?, de esta investigación, pero pues también forma parte de planear esto y muchas de nuestras organizaciones ya están acostumbradas a hacer estudios etnográficos. Y lo que seguiría después de esto sería la parte de prototipar, que prototipar lo que significa es tratar de probar estas ideas que surgieron en el grupo. Inclusive algunos no llegaron a elegir ni siquiera una idea, pero después lo que haríamos sería elegir alguna idea para prototipar y ver cuál sería la mejor manera de poderla llevar a cabo de la manera más económica posible y de la manera más rápida posible. Es decir, ponerlo afuera para que la gente lo pruebe. No sé si ahí del grupo de Cristina, Silvia, quisiera comentar un poco sobre este aspecto. Después de que llegaron a la ideación, ¿piensan de alguna manera en que podrían llevar esto a cabo? Si fuera una de estas posibilidades, pues sacar a probarlo de alguna manera muy ágil, muy barata y muy rápida. Considero que en el grupo, por lo que vimos en cuestión de la estrategia que teníamos que encontrar detectando el problema, que el problema que detectamos fue integrar una estrategia para que dentro de la convivencia de las familias se disminuya el estrés y la ansiedad.
Entonces, bueno, ya estábamos en ese punto, ¿no? Que se habló sobre algún proceso de terapia. Yo les comentaba, bueno, a ellos la importancia que es que como cultura, como mexicanos, retomando quizás lo que ayer fue la ponencia, estamos carenciando de una disciplina y de formación de hábitos en las familias y probablemente pues aquí tendríamos como instituciones empezar a sin implementar esta parte de un proceso de psicoterapia, pero antes de un proceso de psicoterapia, reeducarnos en una disciplina, porque estar dentro de casa tanto tiempo, pues finalmente el no tener una organización de tiempos, el no tener estos hábitos positivos que lleven al crecimiento, pues está haciendo que el estrés y la ansiedad pues estén viendo mucho más en aumento. Entonces, en esa parte estábamos, pero sí es algo que yo considero que nos corresponde como instituciones velar por eso y empezar a implementarlo, y que es un momento muy oportuno. En un momento de crisis es un momento de enseñanza para crecer y pues reajustar muchas cosas, reinventarnos y poder hacerlo ya. Gracias. Así es. Muy bien. Muchos inclusive lo que están llamando de esta crisis es que también, pues, de alguna manera no desperdiciarla, ¿no? Porque ha sido un momento que ha sido muy difícil para muchas personas, pero que debe ser el momento donde salgamos con aprendizajes. Para cerrar, perdón. Diego, un comentario. Me gustaría aportar el hecho de que Europa nos lleva 2 meses adelantado en todo esto. España habla de una cuarta ola que es de trastornos emocionales. Los efectos que vimos en los 2 casos, pues tiene que ver con estos síntomas que empiezan a presentar las familias por el confinamiento y por el síndrome de la cabaña en donde temen salir. Entonces sí, es muy interesante que tenemos ya la experiencia de Europa y Asia en la intervención de estos problemas con las familias. Eso es un gran beneficio para nosotros porque ellos ya han estado trabajando esto. Claro, claro, totalmente. Y voy a cerrar aquí las participaciones para poder concluir y también darle espacio al siguiente taller. Evidentemente tenemos estos aprendizajes que vienen de lo que ya está pasando en otras realidades. Esas realidades también las tenemos que adaptar y también en mi particular punto de vista, que no es el caso del taller, pero también tenemos que hacer un giro o un desplazamiento de estas políticas que están centradas en la economía y pues es prioritario, mejor ahorita abrir los bares que abrir un parque o abrir una plaza pública con sana distancia, ¿no? O abrir las escuelas, ¿no? Entonces, creo que ahí es una parte también importante para que reflexionemos. Quisiera agradecer mucho el trabajo de quien nos facilitó estas entrevistas, que es de una asociación que se llama Niños y Adolescentes en Armonía, que están ahí en Guadalajara. Ellos fueron quienes nos facilitaron estas entrevistas. La entrevista es mucho más larga, yo tuve que editarla a que fuera algo muy sucinto y en realidad están haciendo un trabajo increíble. Les vamos a compartir este material también para que ustedes puedan aprender más al respecto de esto. Estos cursos son gratuitos a partir de la iniciativa de IDEO, que ahí que preguntaban a quién agradecerle por estos términos. Bueno, el término de ideación es mucho anterior a IDEO, pero esta metodología se basa mucho en eso. Y tienen ahí las referencias para que ustedes las puedan revisar después. E invitarlos sobre todo a que no se quede solamente en una experiencia que ustedes tuvieron aquí en el Congreso, sino que puedan aprenderlo, profundizar más sobre estos temas y que lo puedan tal vez aplicar en sus organizaciones de manera en que que puedan ustedes integrar de alguna manera la voz de sus usuarios, sus beneficiarios y otros grupos de interés, ¿no? Colaboradores, proveedores, otras personas que también forman parte del trabajo que ustedes realizan. Le regreso por ahí la palabra a Marianne, que está
moderando de manera muy ágil el congreso y también para no comerme más tiempo de el gran taller que también se viene, que es de alternativas y capacidades, que también está muy, 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 muy padre. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que nos encantó desde que estábamos conversando con ustedes cuáles serían las dinámicas de estos días y qué le podíamos llevar a las organizaciones. Y bueno, creo que misión cumplida. Les vamos a hacer llegar los materiales que han presentado tanto el colectivo como otros ponentes, conferencistas a lo largo de estos 2 días, para que ustedes puedan tener pues acceso a estas ligas, ¿no? De manera mucho más ágil. Ya directamente en la presentación. Y Diego, de verdad agradecerles el compromiso, la dedicación. Yo sé que fueron muchas horas de planeación, de apoyarnos con esta capacitación, pero se los agradecemos muchísimo.